agenda política y actividades de la campaña electoral. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que me acompañe por la mañana de este lunes 8 de octubre del año 2018, esperando que haya tenido una muy buena semana, un buen fin de semana y el transcurso de estos días que sea muy favorable para usted en todas sus actividades personales y profesionales. Esta mañana lo vamos a dedicar plenamente para hacer un análisis de la agenda política y las actividades de la campaña electoral. Vamos a hablar un poco sobre las declaraciones que ha brindado la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Maynes, tras las consultas que hizo la Secretaría o el Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto al vínculo o a la relación político-diplomática que se abrió entre El Salvador y la República Popular de China. ¿Cuáles han sido sus declaraciones? ¿Cuáles han sido las reacciones de funcionarios de gobierno? Pues va a ser uno de los aspectos que vamos a abordar, pero también las actividades de campaña electoral de los distintos institutos políticos partidarios en el transcurso de este fin de semana. Y tenemos un panel de analistas con el cual vamos a dedicar todo el programa a ver estos puntos de vista, a ver estas perspectivas y temas que le ofrecemos a usted iniciando semana. Y es un gusto para mí recibir a Juan Ramón Medrano, analista político. También me acompaña Óscar Godoy, analista político, y también está conmigo Jorge Villacorta, también analista político. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Qué gusto que me acompañen por esta mañana de lunes. Óscar. Buenos días, un saludo. Juan Ramón. Gracias por invitarme. Jorge, buenos días. Carlos, es un placer, muy buenos días, a la orden siempre. Gracias por tomar la invitación y acompañarme temprano por la mañana. Y si les parece, iniciemos con este tema del vínculo, la relación de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Luego de su llamado a consultas por el Departamento de Estado, al inicio de septiembre, Jean Maynes, embajadora de Estados Unidos en El Salvador, brindó una conferencia de prensa reiterando el señalamiento de la forma en cómo se establecieron las relaciones diplomáticas entre El Salvador y la República Popular China, así como otras decisiones gubernamentales. Me gustaría iniciar con esto, Juan Ramón, y luego escuchar a Jorge y luego a Óscar. ¿Cuáles son las implicaciones de este llamado a consultas y sobre todo las posteriores declaraciones de Jean Maynes sobre la relación del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de El Salvador? Bueno, sin duda que preocupación y cierto malestar, en tanto que yo creo que el momento y la forma no fueron los más óptimos. Tengo mis dudas de si el centro de la decisión va a ser o no positiva. Eso creo que es otra cosa para el país en términos generales, a mediano y a largo plazo. Pero en lo inmediato, creo que cuando ya iba a salir del gobierno del FMLN, según las encuestas, pues porque nada está escrito, puede ser que cambien estos 4 meses las cosas, pero según las encuestas, el Frente está en tercer lugar. Entonces las posibilidades de continuar un tercer periodo son bajas. Y hacerlo a meses de salir es bastante discutible. Por otro lado, creo que el momento internacional también de una guerra comercial de Estados Unidos con China, que, bueno, tienen su historia, ¿no? No solamente su historia, digamos, desde la Guerra Fría, de los problemas en Corea en los años 50, Vietnam y todo Indochina ya en los 60 y principios del 70, sino que también tiene su historia más reciente de las últimas décadas, en donde Estados Unidos prefirió abrir relaciones con China y dejar a un lado a Taiwán, al que ahora están protegiendo aquí en su patio trasero. Es decir, a nosotros ellos nos dicen qué hacer, pero ellos, como son potencia, tienen la facultad de hacer lo que consideran más conveniente para sus intereses. Y en aquel momento, pues, se fueron abriendo espacios y las relaciones con China eran, si bien no cordiales, por lo menos de conveniencia económica. Sin embargo, hay una particularidad y es la actitud de Trump en términos generales. De hecho, ya le dio vuelta al TLC, ya hicieron un nuevo tratado con México y con Canadá. Según los analistas, no hay mucha diferencia, pero Trump quedó satisfecho de que le cambió algunas cosas, ¿no? Sobre todo en eso de la balanza comercial internacional, que él considera que cómo es posible que la gran potencia de Estados Unidos compre más de lo que venda a China, a México, a Canadá, y entonces tiene que haber paridad. Ese es su planteamiento. Pero bueno, hablando de Centroamérica, yo creo que la situación
todo el mundo ha dicho, la situación geopolítica no es que haya cambiado radicalmente, pues, más o menos se mantiene desde hace bastantes años. Está Ortega en el poder, ¿verdad? Ya 2 periodos del FMLN también aquí en El Salvador. Honduras siempre ha sido su bastión militar y ahora lo han reforzado más, incluso con una elección muy dudosa de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que todo el mundo dijo que había sido un gran fraude y sin embargo ellos le dieron la bendición y ahora es un aliado muy fuerte de Estados Unidos. Entonces, en general, en Centroamérica, pues, la situación no es diferente, pero sigue siendo, desde el punto de vista político-ideológico, un poco adversa para Estados Unidos. Y esa es la situación que el próximo embajador, que al parecer va a venir, que es un hombre de la inteligencia, es la situación que viene de alguna manera a controlar y a tratar de mejorar. Bueno, ya vamos a abordar más adelante también que esta semana hay una reunión del vicepresidente Mike Pence con los presidentes tanto de Guatemala, Honduras y el vicepresidente salvadoreño para ver el tema de seguridad y la agenda económica. Eso va a ser interesante porque se suspendió aquella reunión tiempo atrás por las condiciones y las circunstancias que se estaban dando a nivel político-diplomático. Retomando un poco la primera intervención de Juan Ramón, Jorge, también la embajadora mencionó varios aspectos en su conferencia de prensa tras su solicitud de consultas que hizo el gobierno de los Estados Unidos y su visita a la Casa Blanca y las declaraciones que ella ofreció. Mencionaba, si bien El Salvador tiene derecho para establecer relaciones políticas y diplomáticas con quien considere, Estados Unidos también tiene el derecho para analizarlas. Entonces, ahí hay una mención que hay que tener en cuenta, pero también insistió que las negociaciones secretas crean inmensas oportunidades para el conflicto de intereses y enriquecimiento ilícito, refiriéndose al caso de los mecanismos como se habían hecho poco transparentes entre el vínculo diplomático entre El Salvador y la República Popular de China, que fue notificado por el presidente de la República. Yo creo que ella dijo también otras cosas interesantes. Dijo que su combate a la corrupción, eso continuaba firme y es más, que habían dado el paso, la decisión de suspender las visas para aquellas personas que estuvieran relacionados con corrupción. Es interesante porque lo amarra con lo que usted muy bien decía, que que en el tema de la corrupción dice, mire, el hecho de hacer una negociación secreta o no transparente da espacio para que puedan darse mecanismos de corrupción en una relación de ese tipo con el gobierno. O sea, ellos no hablan de oponerse a la relación con China, no lo pueden hacer precisamente porque lo que dijo Juan Ramón, y segundo porque la misma embajadora reconoce como es obvio que cada estado tiene el derecho a manejar sus relaciones internacionales. Pero entonces lo vincula a la forma como fue hecho. La forma que se hace de inmediato, en un tiempo político inadecuado, ya lo dijo Juan, en ambos temas, tanto por lo nacional como por lo internacional. Entonces dice, mire, no, el problema es que esa secretividad da pie para, eso es un elemento. Pero también señaló otras cosas interesantes. Dice, el gobierno no está haciendo todo lo que se espera para enfrentar la corrupción. Y dice que se le pida al señor Funes que venga al país y se acoja a la justicia porque está sin ningún sentido en Honduras cuando él no es perseguido político. No se hace todo, dice. O sea, hay un señalamiento ahí en ese mismo esquema del combate a la corrupción, insistiendo en la transparencia. También no hay ninguna duda de que no hay una suspensión, ni mucho menos, de fondos ya asignados. Es decir, los señalamientos no llegan hasta allí. Lo que hay es una muestra de insatisfacción con lo que se hace y lo interesante también es que lo dicho por cada embajador en cada país es distinto. Sí. Lo dicho en Panamá es totalmente distinto a lo que se dice aquí y en Dominicana tan es así que casi ni se ha sabido qué dijo el responsable de negocios porque allá estaba
perdón, en Panamá el encargado de negocios y allá el embajador, que han dicho, aquí se ha quedado claro esos temas que tienen que ver con el mecanismo de corrupción y señalando con la falta de transparencia, según ellos, y demandando una mayor acción del Ejecutivo, hasta donde se ve en el tema pues, de la corrupción. A mí me parece que frente a esa situación, el anuncio del cambio de embajador o de embajadora, que es lo normal, porque ya pasaron 3 años, sí, pero la característica es la persona que viene, que a la hora de ver el currículum, que lo dice la embajadora, pues da la impresión de decir, bueno, mira, esta es una persona, bueno, sabemos que en la CIA hay el personal burocrático encargado de la parte administrativa y logística y todo lo que usted quiera, el personal de campo, o sea, los 007 que están en el territorio haciendo la tarea, y el sector más importante son los analistas, son estas personas que reciben esa materia prima, esos insumos de los que están en el campo, y son especialistas en áreas. Este es especialista en Irán, este es especialista en Panamá, este es especialista en Centroamérica. Entonces tenemos a una persona de muy alto nivel por el currículum y donde él ha estado. En este momento estaba incorporado a la asesoría en inteligencia de un grupo de reacción de operaciones especiales. Sí. Entonces uno dice, bueno, este es alguien duro, no sabemos en ese lenguaje gringo de decir este es halcón o este es paloma, como se dice en esos ambientes, no lo sabemos, pero a mí sí me parece que es como un mensaje de decir, mire, estamos insatisfechos y bueno, yo me voy y viene alguien que conoce totalmente Centroamérica, ha estado en el análisis y es una persona que seguramente va a tener su propio estilo. Ahora bien, me gustaría escuchar la apreciación de Óscar sobre esto, porque también fue conocido por los medios de comunicación, Óscar, que la embajadora de los Estados Unidos se reunió con el vicepresidente en privado y se abordaron estos temas de los que ya mencionaba Jorge, pero también de que posibilidades o escenarios, por ejemplo, de establecer suspensión de visas a algunos funcionarios de gobierno o a algunas personas, no solo por procedimientos vinculados a lo de China, porque era todo solo el señalamiento, también otras prácticas vinculadas a investigación de corrupción o actividades de corrupción. Ese era uno de los aspectos, pero también, por otro lado, Donald Trump en su discurso de Naciones Unidas también hizo un énfasis de que solicitaba a la Secretaría o al Departamento de Estado revisar la ayuda externa para dársela solo a aquellos, y lo cito textual, que nos respetan y francamente son nuestros amigos. Sí. Bueno, es obvio que los Estados Unidos están molestos, ¿verdad?, con el gobierno de El Salvador. Y digo con el gobierno de El Salvador porque muy claramente en la comunicación política de la embajada siempre queda claro que los Estados Unidos están con el pueblo salvadoreño. Se hace esa distinción. Es obvio que los Estados Unidos están molestos y tiene sentido precisamente porque el gobierno violó un precepto fundamental en las relaciones internacionales, que es la confianza y es la transparencia. Es cierto que El Salvador tiene derecho a establecer relaciones diplomáticas con quien quiera, pero el con quien quiera en estas circunstancias es un antagónico a los Estados Unidos, es un país que tiende a consolidarse como potencia comercial, me refiero a China popular, es un país que está en un claro expansionismo en todo el mundo, con una agenda fuerte de posicionamiento a nivel internacional. Y eso obviamente pone en alerta a los Estados Unidos y ahí es donde los Estados Unidos se sienten traicionados. Porque en relaciones diplomáticas hay implícitos o cosas que no se dicen pero que se suponen que son. Juan Ramón decía la palabra, es que los Estados Unidos buscan aliados. Buscan personas con quienes pueden ampliar y desplegar sus directivas de seguridad en el mundo. En el caso de nuestro continente, los Estados Unidos siempre buscan tener una correlación de amigos, de aliados, que puedan hacer eco de la política de relaciones exteriores de los Estados Unidos, que siempre está vinculada a los intereses de la seguridad nacional. Cuando El Salvador saca en un par de horas a Taiwán
de sus relaciones diplomáticas e incorpora a China continental sin explicar los motivos, los fundamentos y los alcances, y más que todo los contenidos de ese ataché diplomático de relaciones, donde no se sabe qué portafolios están dentro de ese ataché, qué contiene la política comercial de esas relaciones, qué contiene la política de seguridad, la política de relaciones militares, la política de despliegue cultural. Como todo eso no se sabe, los Estados Unidos quieren saberlo. Y en inteligencia hay una expresión que a mí siempre me gusta, o por la razón o por la fuerza. Cuando Trump llama a sus embajadores y sus representantes en los diferentes países a consultas, esa es una primera señal de fuerza que uno debe analizarla. Cuando regresan y dicen, miren, vamos a cancelar visas, vamos a continuar con la agenda contra la corrupción, vamos a continuar con la ayuda hacia el pueblo, pero vamos a reducir la cooperación al gobierno, esa ya es una respuesta clara que uno debe tomarla en cuenta, que indica molestia. Y en esa claridad, el mensaje más claro es del cambio de embajador, poner al frente de la Embajada de El Salvador a un halcón reconocido, que no solo es experto en materia de inteligencia, sino que en táctica militar internacional. Uno entiende de que la lectura es, los Estados Unidos van a querer saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Entonces, la principal política de relaciones internacionales para El Salvador que vienen es la de monitoreo, control, vigilancia, para determinar si hay alguna amenaza, algún riesgo para los intereses de los Estados Unidos. Te voy a hacer una pausa y me gustaría que en el siguiente bloque ampliemos este tema, también porque poco se conoce, pero se ha divulgado también del perfil del eventual embajador, nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador, porque hay que tener en cuenta que está nominado ante el Senado, pero el Senado también debe dar una posición al respecto, pero eventualmente se puede tomar una decisión de estas características. También me gustaría que hagamos una lectura, 3 años de trabajo de Jean Mains, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen de ese trabajo? Y en esto, ¿en qué contexto de la campaña electoral? Si hay un vínculo que hacer sobre esta decisión y qué implicación puede tener, no podemos dejarlo de lado. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando sobre la agenda política en nuestro país. Me acompañan Óscar Godoy, Jorge Villacorte y Juan Ramón Medrano, analistas. Y en la primera parte hemos hablado un poco sobre el vínculo y la relación de los Estados Unidos con El Salvador. Ante el llamado de consultas de la embajadora Jean Mains, ha regresado al país, ha brindado declaraciones y estamos analizando un poco sobre esto, porque también ya el presidente Trump ha hecho una nominación de Ronald Douglas Johnson, que puede convertirse o ha sido propuesto para que sustituya a Jean Mains y se convierta en el embajador de los Estados Unidos en el país, y eso es un aspecto que hay que tener en cuenta, revisando un poco el perfil que él tiene, y se ha publicado también por un comunicado de la Casa de Estados Unidos. Ha mencionado lo siguiente en la Casa Blanca: oficial de la Armada de los Estados Unidos, asesor del Comando Sur de Estados Unidos, enlace de la CIA del Departamento de Ciencia y Tecnología con el Comando de Operaciones Especiales, y también ha trabajado en temas de refugiados, contra narcóticos, contra terrorismo, derechos humanos y control de virus. Algunos de los aspectos del perfil de Ronald Douglas Johnson, que podría convertirse en el embajador de los Estados Unidos en el país. Ahora bien, Juan Ramón, retomando estos aspectos y con este perfil, se ha nominado un nuevo embajador, pero se espera que el Senado lo discuta y emita una posición sobre ello. Pero independientemente de eso, tras 3 años en el país de Jean Mains, ¿cómo califica usted su rol como embajadora? Quizás antes con lo del señor Johnson, yo creo que si ratificaron a Kavanaugh, el de la Corte Suprema, que estaba cuestionado por varias mujeres, por cierto, ¿cómo no van a ratificar a este señor? Yo creo que ahí tiene Trump bastante autoridad en eso. Ahora, en relación a la relación de China y El Salvador, antes de entrar con lo de la señora Mains, sí, yo creo que a mí me parece que las oportunidades que se abren son enormes. El punto está en la crítica que ha hecho sobre todo el sector privado, que ha dicho, miren, cuáles son realmente ya la letra pequeña de los acuerdos que ustedes han hecho con los chinos y dónde entramos nosotros, dónde entra el resto de la sociedad salvadoreña,
y cuáles son los arreglos que le favorecen a ustedes, sobre todo en términos políticos electorales. Y es que a esto se le ha dado volumen por el momento en que estamos viendo, estamos ya en campaña formal, pero el Real empezó hace más de un año, pero estamos en campaña formal y a esto se va a utilizar, va a ser una pelota de ping-pong para bien o para mal de uno u otro sector. Ahora, yo creo que para mí el mejor, digamos, termómetro para valorar a la señora es del lado crítico. Y los funcionarios del FMLN han dicho que ha hecho un buen trabajo, que han considerado que la señora se ha preocupado por entender la idiosincrasia salvadoreña y por tratar de gestionar en Estados Unidos una buena administración hacia El Salvador. O sea, que Estados Unidos entienda la problemática nuestra y que de alguna manera pues, nos ayude. Por supuesto que entiendo que la señora Mains fue puesta por un gobierno demócrata y ahora viene un gobierno republicano y va a poner a sus halcones, como dijo Oscar, ¿no? O sea, va a poner a gente que siga la línea dura del señor Trump. Y particularmente en El Salvador es, por supuesto, la problemática tecnológica de la cual estábamos hablando, que es uno de los grandes pleitos, digamos, estratégicos que tiene Estados Unidos, o sea, el nivel de desarrollo de tecnología, las comunicaciones, la aviación, etcétera, que está teniendo China con tecnología de Europa, de Estados Unidos, de todos lados, ¿no? Y la propia incluso. Entonces, eso por supuesto que es importante, pero también es importante el combate al narcotráfico, y ahí entra el señor Johnson, el combate a las maras o pandillas y por supuesto el tráfico de personas, que son elementos que en el Triángulo Norte son aspectos críticos que hay que combatir. Y políticamente, desde el punto de vista ya geopolítico, por supuesto que está el problema de Nicaragua y cómo hacer para, desde el punto de vista de Daniel Ortega, desestabilizar o darle un golpe de Estado suave, que ese es el concepto de la gente, digamos, progresista en América Latina, que Estados Unidos hoy está dando no golpes de Estado militares al estilo anterior, sino que golpes suaves de Estado, que es desestabilizar y movilizar. Y si hay descontento, pues obviamente hay razones. Pero el punto está en que el señor entonces Johnson viene a hacer una gestión de los lineamientos generales del nuevo gobierno del señor Donald Trump. Y por supuesto que vamos a ver quién gana las elecciones, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, me imagino. Claro. Pero independientemente de quién quede, la Embajada de Estados Unidos es un poder importantísimo en nuestro país, quizás el principal poder foráneo, para poder presionar porque las políticas nacionales sean acorde a los intereses de Estados Unidos. Ahora bien, Jorge, quiero retomar un poco la pregunta que le formulaba Juan Ramón. Si vemos en el tiempo, en estos últimos 3 años, ¿cómo evaluaría usted el rol de Jean Mains como embajadora de los Estados Unidos en el país? Ha hecho muchas menciones sobre todo el ámbito de la lucha contra la corrupción, el tema de apoyo en asuntos económicos o en proyectos de carácter económico, también la insistencia en la investigación y respaldar de mucha medida el trabajo del fiscal general de la República. Y además apoyos a proyectos con jóvenes, que en algún momento se dijo que estaban relacionados con algún partido político, después se probó que no. A mí me parece que la embajadora hizo muy bien su tarea, una continuidad del tipo de trabajo que había hecho la embajadora anterior. Me parece que en general lo que hizo es positivo, críticas, y creo que en algunos momentos uno puede señalar que la intervención y discurso, opiniones respecto a políticas nacionales eran incómodas en algún momento y para algunos llegó a ser exagerada la participación. Va desde conceptos que han establecido dirigentes del FMLN como Merino, que les le encara una cantidad de cosas, pero en general a mí me parece que el balance es positivo y que hizo una gestión más que conveniente, tanto para los intereses de los Estados Unidos y en el caso de la cooperación y los otros temas, pues también en beneficio de nuestro país. Yo creo que esa parte. De lo que hemos estado hablando, yo, perdonadme, Juan, no creo en los tales golpes suaves. Los golpes se hacen con fusiles o no se hacen. Otra cosa es que desestabilices, pero en todos los lugares donde se han dado estas situaciones,
como el norte de África, Egipto, que tanto se mencionó, de la primavera. Sí, pero porque un pedazo de las Fuerzas Armadas agarró una posición a favor de la gente que estaba en la calle. Pero a través de calle, mira Venezuela, podés pasar 2 años en la calle, hermano, pero si los fusiles no, si un pedazo de esos fusiles no cambia, sigue, y lo mismo tenemos entonces, perdona, en Nicaragua va a estar difícil entonces que cambie la situación, porque ahí Daniel tiene control del EPS. Igual que en Venezuela, Sí. no es posible a través de manifestación, ahí hay que hacer otras cosas. Bien, pero el otro elemento que yo quiero señalar es el siguiente. En este momento acaba de pasar, hace unos 15 días, las operaciones militares más grandes desde la guerra, que terminó la Guerra Fría, de Rusia con China. 300,000 soldados, 1,000 aviones, drones y todo el equiparazo de eso. Y en ese marco, el presidente de China, que está presente en esos movimientos, le pide al presidente ruso, a Putin, que lo apoye en esta situación económica en la guerra con los Estados Unidos. Y el otro obviamente le dice que sí, y comienzan ya a hacer negocios en monedas que no son el dólar. Mira, la India comprando en este momento equipo bélico por 5,000 millones de dólares, y no en dólares, sino que en monedas propias. Creo que hay toda una situación de verdadero problema, porque además China hace negocios. Quizás el tema tecnológico sea importante, pero una base militar en la Unión, honestamente, creo que no es ese el objetivo de los chinos. Los chinos están interesados seguramente en hacer negocios, seguramente en un canal seco, seguramente en la parte tecnológica y obviamente en la parte de expansión y en el tema, insisto, comercial. Entonces, en medio de esa situación donde tú tienes China por un lado, con los rusos por un lado, con los Estados Unidos, porque Trump le sigue subiendo los aranceles y los otros igual, pues hombre, uno dice, bueno, y entonces, ¿qué ganamos nosotros los salvadoreños con esa presencia? Porque para algunos dicen, mire, eso es como estar en medio de las patas de los caballos, ¿ve? Porque en medio de esos gigantes, ¿qué haces tú ahí? Entonces, ahí es el problema de la oportunidad política. Entonces, yo estoy de acuerdo con Juan, las perspectivas y las posibilidades se ven grandes. Para mí debieron haberlo hecho el primer momento que tomó posición Mauricio Funes. No se hizo entonces y hoy da la impresión que se hace en última instancia. Pero bueno, ojalá que en esos que se ha ido, ya comenzaron las primeras visitas, han ido periodistas, el siguiente paso es que se abran unas mesas de negociación donde ya participe el sector privado para, no solo en la letra pequeña, Juan, sino que en general no sabemos, pues no se sabe cuáles son los elementos de ese acuerdo. Antes de irme a la pausa, me gustaría escucharle también, Óscar, sobre esto, porque mencionaban tanto Juan Ramón como Jorge los términos de esta relación, de este vínculo con los Estados Unidos a través de un nuevo embajador que se convierte en quien comunica el representante del gobierno de los Estados Unidos en el país y esperando pues su ratificación. Pero ahora bien, por un lado está este vínculo de Estados Unidos y esta semana se va a tener una reunión del vicepresidente Mike Pence con el presidente de Honduras y Guatemala, y también se espera que asista el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, por un lado, para ver el tema de seguridad y ver el tema económico, pero por otro, el presidente de la República recientemente mencionó una de las últimas actividades gubernamentales que se espera comunicar a la brevedad de en qué consisten los vínculos de cooperación y el vínculo comercial de El Salvador con la República Popular China. En esta lógica, en este contexto, pues me gustaría escuchar su análisis sobre eso. Por un lado, mantener la relación con Estados Unidos en el campo de seguridad, en el campo comercial, pues que es una característica, es parte de la historia de este país, pero por otro lado, ¿cómo se ve el contexto en paralelo con la República Popular China? Sí. Quiero referirme en un segundo a algo que decía Juan Ramón y Jorge respecto a los golpes de Estado. Los golpes de Estado son técnicas políticas, están en los manuales como técnicas políticas y hay diseños de golpes de Estado, ¿verdad? No necesariamente son fusiles, ¿verdad?
Lo otro es que el concepto de amenaza militar hoy en día tampoco uno la debe imaginar con tanques y aviones. No, la amenaza militar puede tener propósito de apagar cibernéticamente, por ejemplo, a un país, ¿verdad? Y hoy es más peligroso una antena instalada en la Unión que una base militar con 1000 tanques, ¿verdad? Esos son los nuevos conceptos de la amenaza. En las hipótesis de amenaza de los Estados Unidos existe el riesgo de que fronteras que permitan o que sean permeables al paso de agentes terroristas de Oriente y Medio Oriente viniendo del sur y que puedan vincularse al Triángulo del Norte en El Salvador, donde hay un potencial grande de armas y recursos financieros de los carteles del crimen, ese es el riesgo y esa es la preocupación de los Estados Unidos, ¿verdad? Luego, respecto a la pregunta de cómo se evalúa el trabajo de John Maines, recordemos de que nuestras últimas 2 embajadoras de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, por ejemplo, trajo una novedad en la agenda, que es la vinculación directa de la Embajada de los Estados Unidos con la sociedad civil y con las organizaciones civiles en el país. Fue una dinámica recurrente en Mari Carmen Aponte, ¿verdad?, de vincularse con la gente. John Maines viene a continuar esa modalidad de trabajo, pero la extiende también a redes de negocios, desde la juventud, desde la sociedad civil, desde los mercados pequeños, para potenciar una dinámica de efervescencia, voy a decir, en iniciativas comerciales de bajo perfil, pero que tiendan en algún momento a facilitar la inserción al mercado de conglomerados de población que siempre han estado excluidos. Pero también John Maines se apropia la agenda de la lucha frontal contra la corrupción, en una alianza directa con la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República, logran hacer un equipo que permitió dar grandes golpes a la estructura del crimen de la corrupción en El Salvador. Cuando John Maines sale, la perspectiva es otra, ¿verdad? Un hombre que viene a desarrollar una agenda de vigilancia y de contrainteligencia para ver si en ese vínculo con China no hay una amenaza, para ver si los carteles del crimen y las élites políticas que trabajan con el narcotráfico no constituyen una amenaza. Esa va a ser la profundidad de las relaciones que vamos a ver. Cuando los Estados Unidos convocan a reuniones del Triángulo del Norte con sus presidentes, precisamente van a revisar esa agenda, la agenda contra la corrupción, la agenda de la impunidad, la agenda del fortalecimiento de la institucional, la agenda de la asunción local de políticas públicas que retengan la migración. Esa es la carpeta de intereses de los Estados Unidos. Y sobre eso hay que vigilar, porque sobre eso va a ser el contenido de la comunicación política de los Estados Unidos en los próximos 2 años. Bien, debo de hacer una pausa. Al regresar, hagamos la transición de tema y hablemos un poco de la campaña electoral. ¿Qué lectura están haciendo de las candidaturas, de los partidos políticos y del Tribunal Supremo Electoral? Me interesaría escucharles sobre esto. Una pausa. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos este lunes 8 de octubre haciendo un análisis de la actividad política, de la agenda política en nuestro país. Tenemos panel de analistas, Óscar Godoy, Juan Ramón Medrano y Jorge Villacorta. Ahora hablemos un poco del tema de la campaña político-electoral. Voy a cambiar un poco el orden. Empezaría con Óscar, luego escucho a Jorge y por último con Juan Ramón. Este aspecto me llama la atención y ¿por qué iniciar con esto, Óscar? Arena suspendió su evento en Izalco, que era una de las características que solía hacer como parte del inicio de campaña. Por las condiciones en las cuales se encuentra el país, del clima, también de las afectaciones que se ha dado en deslizamientos y las precipitaciones, sobre todo en el oriente del país, una de las razones, y se han estado moviendo el partido como tal. Pero de fondo también uno de los asuntos que ha estado en discusiones, o si es una puja entre el candidato Carlos Calleja y el partido sobre el lugar donde se iniciaba la campaña. Para Arena resultaba significativo porque lo han hecho en Izalco por muchos años, pero probablemente el candidato lo pensaba hacer en otro lugar, también para mandar un mensaje distinto de cómo estaba enfocando su campaña. Me gustaría iniciar con esto, la lectura que se puede tener de este evento, de este caso en particular. Se puede ver de algo menor escala, pero puede tener un significado también en campaña distinto a cómo se ha venido gestionando en tiempos anteriores en el partido de derecha. Bueno, estamos en campaña, ¿no? El inicio de la campaña plantea el inicio del juego de estrategia, ¿verdad? Las condiciones del clima
planteaban una amenaza para eventos grandes, como el de Izalco, ¿verdad? Si vemos ayer, llovió casi todo el día, ¿verdad? Un evento así tiende a disminuirse, a opacarse, a no tener el eco y la resonancia de comunicación que uno espera. Sin embargo, las inundaciones en el oriente del país planteaban una coyuntura de oportunidad en lo que se podía también siempre hacer comunicación política electoral y de una forma más contundente, ¿verdad? Tal como lo hemos visto en la cobertura de medios, de cómo lo hizo el candidato Callejas. Esto me recuerda a mí la campaña del 98-99, recuerdan, cuando iniciando precisamente la campaña, creo que fue un 2 de noviembre, venía el huracán, parece que era el huracán Mitch, ¿verdad? Donde todos los partidos también desmontaron sus eventos de arranque de campaña y veíamos nosotros a un Francisco Flores sobrevolando en helicóptero las zonas devastadas por el huracán. Y también yo recuerdo imágenes de Facundo Guardado, ¿verdad?, cargando sacos de maíz en camiones, ayudándole a la gente. Es comunicación electoral, ¿verdad? Es también sensibilidad hacia el dolor y la angustia de la gente en las inundaciones, pero también es una oportunidad de hacer comunicación electoral. Vemos en el otro lado, en el cuartel de Nayib Bukele, ¿verdad?, que él tenía también la oportunidad de mostrarse. Al principio criticó lo de ir a trabajar con las inundaciones, pero terminó haciéndolo. Y ese es el juego de la estrategia, ¿verdad? Un punto fundamental en estrategia es obligar a los otros a hacer cosas que hacemos nosotros y sacarlos de su agenda, ¿verdad? Lo que queda de la jornada del sábado y de ayer es que no vimos al FMLN, ¿verdad? Eso ya indica dónde va a estar la fuerza del antagonismo electoral, ¿verdad? De eso se trató el día de ayer. Óscar mencionó varias ideas interesantes, Jorge y Juan Ramón. Por ejemplo, una de estas es comunicación política, es campaña, y en algunos casos también la opinión pública critica ciertos posicionamientos de los candidatos en estos escenarios. Por ejemplo, ¿por qué hacer publicidad de repartir víveres en plena campaña con distintivos partidarios? Pero también mencionó Óscar, bueno, quienes se hicieron más visibles en este fin de semana fueron Arena, Carlos Callejas, y también Gana Nuevas Ideas con Nayib Bukele. No, yo creo que son tácticas, porque es un momento de la oportunidad. Para Arena creo que le interesa, porque una de las críticas que se le hace por varios sectores es que Arena es un partido de los ricos y no logra romper con el esquema de los famosos 20 años de Arena. Creo entonces que hay un esfuerzo que ha estado haciendo Callejas de aparecer como una persona pegada a la gente, asistiendo desde hace 2 años a actividades en cada sector, que los pescadores aquí, que los agricultores allá, etcétera. Y creo que era una oportunidad para hacerlo. Claro, algunos criticarán que le puso el sticker ahí que decía, pero bueno, es parte de eso. Otros partidos hacen cosas similares. Yo creo que Nayib igual tenía que hacer su evento en la Unión, suspenderlo iba a ser también situación crítica, lo hace. Entiendo que con éxito, no tengo la dimensión, pero por lo que he visto en las redes, pues aparece eso. Creo que la campaña por fin ha empezado. Hoy hay un evento del sector privado donde están invitados los candidatos. Ya no hay excusa de nadie para no asistir. Ha llegado el momento también en que los candidatos tienen que presentar cómo van a enfrentar los principales problemas nacionales, el tema de la seguridad, el tema de la falta de empleo, de la reactivación de la economía y bueno, el problema fiscal, porque el próximo gobierno, perdónenme, casi no tiene espacio de maniobra. De un presupuesto de ahora de 6,000 millones, lo que le queda es un 10% para inversión, si bien le va. Todo lo demás va para gastos corrientes o para entrega a la Corte, acá es el 6%, a los alcaldes hoy quieren 10, ya solo llevan 16%, pero no solo eso, tiene que pagar 1.800 millones en el servicio de la deuda. ¿Me entiende? Sí. Entonces, y un presupuesto que necesita
1.400 millones en préstamos, en un momento en que el gobierno actual obviamente no tiene así los votos de inmediato, 56, y posiblemente, no sé, como no sabemos quién va a ser el próximo gobierno, porque esa es una característica nueva. Hoy usted tiene 3 competidores, en el pasado tenía 2, en una dicotomía frente a Arena, hoy ya no, hoy tiene 3 con posibilidades, unos más, unos menos. A mí me parece entonces que difícilmente tendrá presupuesto antes de la elección, difícilmente tendrá corte antes de la elección, seguramente no va a tener fiscal antes de la elección, porque todo el mundo los partidos estarán viendo cómo es su correlación de fuerzas, porque depende de quién gana. Si gana Arena, la gran pregunta es quién gobierna, el señor Callejas o el sector empresarial más conservador que también mantiene ahí. Si gana, ¿quién gobierna? Nayib, gana, o el pedazo del FMLN con el que se dice que ya hay arreglos de segunda vuelta. ¿Me entiende? Entonces, mientras eso no se defina, pues yo no sé quién va a hacer la correlación de mi partido, menos voy a saber cómo va a ser la correlación en la Asamblea Legislativa. Entonces, estamos en eso y la gente está esperando con toda razón que los candidatos comiencen a presentar soluciones reales, posibles, en frente a la situación que se tiene, no para el año, sino que para el quinquenio. Ojalá eso tengamos pronto. Bueno, incorporo un elemento más para escuchar a Juan Ramón, y si les parece en el siguiente bloque lo ampliamos, porque son algunas de las primeras propuestas, si lo podemos denominar de esta forma, o lo que han dicho en redes sociales, en exposición pública de los candidatos. Por ejemplo, solo señalo algunas, Juan Ramón, lo podemos seguir ampliando en el siguiente bloque. Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo mencionan de su énfasis es empleos, 300,000 empleos en 5 años, 162 empleos diarios, es lo que han mencionado. Distritos TEC, que es un tema de tecnología y promover empleo en esto. Nayib Bukele y Félix Ulloa han insistido en el tema de las ICIES. Es más, ayer se mencionaba que Félix Ulloa iba a hacer como una de sus tareas la promoción o la configuración de unas ICIES, pero también Nayib Bukele ha mencionado entre diversas actividades, una es la ciudad del surf, por ejemplo. Hugo Martínez y Karina Sosa. Hugo Martínez ha insistido que desde que él llegue a la presidencia, el Estado en el territorio va a ser despliegue territorial de las instituciones del Estado en aquellos lugares donde no se ha encontrado con claridad, pero también ha hablado de polos industriales. Es decir, algunas de las ideas que se han mencionado, su énfasis, su lectura sobre estos puntos, si es factible o no lo es, y qué elementos hay que tener en análisis sobre ello. Bueno, primero yo coincido con Oscar de que en esta coyuntura tomó la iniciativa Arena. Se vio, digamos, más bien ubicado Calleja ahí chapaleando en la zona ambiental donde andaban ayudando a la gente. Claro, la crítica es de que mandaba ahí el paquetito de arena, pero bueno, estamos en campaña. Nayib se mantuvo, como dice Jorge, o sea, fue allá a la Unión a pesar de la inundación del litoral y de que estaba lloviendo todo el día, y hubo bastante presencia, por lo menos en las escenas que vi yo, llegó la gente a apoyarlo a la Unión. Y Hugo y el Frente empezaron su campaña con el lleno del estadio de Cucatlán, o sea, sí, que esa fue la apertura de campaña de ellos. Ahorita están tratando de llegar al territorio y han hecho mucho énfasis, por cierto, en Oriente, que es donde ganan o pierden las elecciones los presidentes últimamente, en los últimos años. Ahora, yendo ya a la parte concreta, yo creo que voy a hacer una comparación que todo el mundo ha hecho, pero que se presta porque es muy gráfica. Esta es la famosa carrera de carros, en donde el FMLN ha tenido un carro, digamos, bastante moderno, en buenas condiciones, pero chocó el 4 de marzo. Entonces tienen que repararlo para poder participar. Tienen un buen piloto, realmente Hugo era el mejor candidato que podían tener ellos, pero tiene que recuperar las condiciones del vehículo y va en tercer lugar. Tiene que acelerar en estos 4 meses. En el caso de Carlos Calleja, bueno, tiene un carro bueno también, pero que recibió ahí un gran golpe con el caso de Tony Saca. Sobre todo Arena es la golpeada. Y él también, el carro, tiene problemas entonces con el caso de Saca y tienen entonces que avanzar aceleradamente para llegar de ese segundo lugar al primer lugar. Y en el caso de Nayib Bukele, que realmente es un excelente piloto porque ha estado arriba en todas las encuestas, pero iba en un carro bonito que era el Nuevas Ideas, le dijeron que no. Pasó a un carro más chiquito, pero que funcionaba, que era Cambio Democrático, también se lo quitaron. Entonces le tocó ir en un carro que no le gusta, ¿verdad? Que es un carro viejo,
de un modelo que a él no le gusta, pero ni modo, va a tener que pilotar ese y entonces se va en gana. Eso le está afectando. Entonces, tiene que mantenerse adelante a pesar de gana. Y esos son, digamos, los contras. Ahora, los pros. Calleja ha hablado de empleo. Claro, lo que le han dicho es 300.000 en 5 años, 60.000 al año. Crecimiento de 2% a 12%, papá, vas a lograr crecer así en la economía. Por lo menos el primero que le han dicho. No es posible, eso es campaña. Bueno, pero es propuesta. Y eso es el punto. Discutamos propuestas, ya sea que sean propuestas un poco elevadas o que no tengan mucho piso, pero discutamos sobre propuestas y sobre necesidades. Bukele, antipartido, antisistema, si no se roba, alcanza. Una sola golondrina no hace verano, pero millones sí, acompáñenme. O sea, es un planteamiento más general, pero el planteamiento de yo soy lo nuevo. Los mismos de siempre no van a resolver este problema. Y el Frente y Hugo, por supuesto, su énfasis es recuperar la base social y sobre todo plantear, yo voy a continuar con los proyectos sociales del FMLN y en el territorio, si lo recuperamos, también vamos a lograr controlar la delincuencia. Esos son, digamos, los planteamientos en términos generales que vamos a estar viendo más profundizados. No me gustaba la campaña inicial de Arena, de los spots, muy malos, por cierto, creo que han mejorado un poco, ¿verdad? El spot del FMLN es agradable a la vista, y Nayib Bukele pues todavía se ha mantenido más con las redes sociales que con los medios tradicionales. Antes de irme a la pausa, solo un aspecto que mencionaba Juan Ramón, dado que hace los pros y los contras en la campaña y las expresiones que han hecho los partidos políticos, también un asunto es qué tanto puede generar algún desgaste o puede constituirse en lugar de una virtud algo que le afecte, por ejemplo en el caso de Nayib Bukele y Félix Ulloa, los vínculos que puede tener con el partido Gana. Siempre ha sido uno de los elementos en discusión y cómo en la campaña puede ser un asunto que se explote más. Ayer se notó, por ejemplo, también que Will Salgado llegó a apoyarle, a pesar de que le había criticado cuando fue el proceso de la elección interna, pero las condiciones cambiaron. ¿Cómo se lee ese suceso en particular? No, sin duda, de que en Gana hay elementos que pueden sumarle, pero también hay elementos que le pueden restar, ¿no? De hecho, la dirección tradicional le puede restar. Will Salgado nos puede caer bien o mal, pero es un tipo que tiene arraigo popular y aunque ha perdido 2 elecciones seguidas en la alcaldía, siempre tiene base. Y entonces yo creo que es un tipo que lo acompaña y le ayuda. Ahora, el punto en esto, el punto central para mí en Nayib, más que en el caso de Gana, está en cómo mantenerse vivo. Porque mi preocupación, y la digo porque yo quiero que participen los 3 grandes, mi preocupación es que lo vayan a inhabilitar por la vía jurídica, por la vía legal. Le han ido subiendo el volumen a todos los problemas legales, esto del mercado Cuscatlán y de que sacaron ahí en las redes sociales que había ahí una evaluación de 42.000 y que lo han subido a 80 y pico mil. O sea, esas cosas le pueden afectar y la interrogante es, ¿van a llegar hasta niveles de llevarlo a los juzgados y inhabilitarlo? Ese es el punto. Si no lo inhabilitan, creo que todavía lo van a llegar cerca, pero creo que puede llegar todavía primero en la primera vuelta. Y lo más probable es que haya segunda vuelta. Ok, debo hacer la pausa, Jorge, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco sobre las primeras propuestas o ideas que se mencionan y también me gustaría tener su análisis sobre el rol del Tribunal Supremo Electoral en este escenario, sobre el tema de financiamiento de la campaña, pero también el tema de la publicidad y el respeto a las reglas electorales. Una pausa, regresamos. Último bloque de este panel de análisis que tenemos por la mañana de este lunes con Óscar Godoy, Juan Ramón Medrano y Jorge Villacorta. Hablamos un poco de la actividad de la campaña electoral. Ahora bien, Óscar, los candidatos y candidatas están ofreciendo diferentes aspectos. Ya Juan Ramón nos daba, antes de irnos a la pausa en el bloque anterior, una lectura de los contrastes a favor y en contra. De las lecturas que se puede hacer sobre las primeras propuestas, ¿qué elementos se pueden destacar? ¿Hay factibilidad o no la hay? ¿Hay propuestas que no se quedan con claridad? Jorge mencionaba en la pausa que lo platicábamos, el cómo se va a hacer y con qué se va a hacer, que son las preguntas fundamentales en esto. Bueno, yo lo que más deseo es que esta campaña precisamente entre al plano de discutir propuestas, algo que no hemos tenido en las campañas anteriores. Me preocupa que la campaña vaya a tomar un tono de violencia de redes, ¿verdad? De candidatos que se dediquen a una confrontación, a un pleito vulgar, pero sin hacer propuestas. Yo rescato hasta este momento
algunos elementos de propuesta que ya se han dejado ver. Me gusta del lado de la campaña de Nuevas Ideas ese compromiso claro de traer una CICIG al Salvador. Cuando Félix Ulloa lo menciona y dice que él es el designado para ese proyecto, ese es el tipo de proyecto que este país necesita. La corrupción instalada en todos los partidos en este país no se va a corregir si no se tiene una cooperación internacional de otro nivel. Y esa es una propuesta que a mí me gusta y ojalá que quien quede en el gobierno la asuma y la haga suya. También le escucho a Hugo Martínez, Estado en el territorio, me interesa precisamente porque el abandono del Estado del territorio ha facilitado el despliegue de las maras. También le escuché a Hugo Martínez hablar de una reforma de educación tan urgente en estos tiempos. Y también la propuesta del candidato Callejas de generar empleo masivo, me gusta. Y aparte de que lo han criticado por las cifras que ha dado, yo particularmente creo que es posible. Hace unos 5 años yo hice una consultoría para un organismo internacional donde se mostraba científicamente que en El Salvador se pueden producir entre 280 a 300.000 empleos en 5 años. Siempre y cuando el gobierno se convierta en un facilitador para la apertura y gestión de negocios, que se facilite, por ejemplo, toda la logística, todos los trámites, la concesión de permisos y licencias, que se reduzca un poco la amenaza tributaria que ha sido parte de una guerra frontal contra el empresariado salvadoreño. Si se quitan todos los bloqueos a los modos de hacer negocios, se modifican las plataformas de formación de recursos humanos estratégicos que demanda el mercado, si se facilita la simplificación de procesos y se facilita también la obtención de recursos financieros frescos y de bajos intereses, es posible generar muchos empleos en el país. Y eso es bien importante porque recuerden que el empleo, al igual que el tema de seguridad, son fundamentales en la vida de la gente, son los principales problemas. Pero el trabajo, además de eso, tiene un carácter, que el trabajo es un ordenador social. Cuando se le da trabajo a la gente se ordena comunitariamente, familiarmente, se ordena y se pone en función productiva y por eso es una propuesta que me gusta. No me gustan los candidatos que se dedican a la beligerancia. Y este es un llamado que yo le haría, por ejemplo, a Nayib Bukele. Nayib Bukele tiene un potencial enorme en este juego electoral. Si él reduce el potencial beligerante y si su comunicación electoral es de propuestas, puede subir. Porque un candidato antagónico que se está peleando con todo el mundo, pero que también tiene atrás sombras y cosas que investigar, no prospera, no avanza. Yo espero que los candidatos asuman una postura más comprometida con la gente, porque el gran ausente en todos los gobiernos de este país ha sido el pueblo, ha sido la gente y han sido sus problemas. Hemos tenido gobiernos que han servido para protegerse de ellos, para beneficiarse de ellos, pero al margen de la gente. Y creo que quien haga maniobras de propuestas interesantes puede subir electoralmente. Hugo Martínez, por ejemplo, podría subir 4 o 5 puntos en su estrategia si logra que se traigan del pelo a Mauricio Funes y que devuelvan toda esa plata, ¿verdad? Esas son cosas concretas que pueden cambiar el juego electoral. Ahora, quiero incorporar otros elementos de lo que ya ha mencionado Óscar, Jorge, y el viernes tuvimos un panel de economistas y nos mencionaban un asunto que no se puede pasar por alto en la campaña, es cómo van a manejar las finanzas públicas, el presupuesto también, el tema de la deuda. No son temas atractivos quizás en televisión y para las audiencias, pero es algo fundamental porque va a encontrar un gobierno con unas condiciones financieras complicadas, tiene que suplir el tema de sus finanzas públicas, el pago de la deuda, pero también generar los ingresos suficientes para desarrollar las actividades de gobierno. Lo incorporo también como un asunto. No hay duda que ese es uno de los grandes problemas que va a enfrentar el próximo gobierno. Ya decía yo que no tiene espacio de maniobra. Ahora, no hay tampoco ninguna duda que esos ingresos no se pueden elevar a través de impuestos. Ya la gente está pagando
Es decir, paga impuestos un sector reducido de la población y por consiguiente se eleva esa carga para la familia misma. Ahora resulta que usted entre el IVA, la renta, termina pagando más del 20% de los ingresos. Claro, hay algunos impuestos que perfectamente pueden ubicarse que no generan esa situación. Ahí está el famoso impuesto predial, que significaría reducir esa cuota del presupuesto que pasa a los municipios, de tal manera que sea un ingreso del municipio frente a un tema de propiedad. Obviamente que el que tiene mayor propiedad tendría que pagar mucho más si no hay un uso. Eso es un ejemplo, pero la verdadera forma de enfrentar esto es reactivando la economía. Es que en un país donde el IVA y la renta son los dos grandes impuestos, sí, si no reactivas la economía, pues difícilmente lo vas a tener. Y ahí, siguiendo qué proponía Callejas de los famosos empleos, yo tengo, en lo que he visto hasta ahora, es una debilidad en el tema de seguridad. ¿Qué propuestas le vas a hacer en concreto a seguridad? ¿Por qué? Porque mira, tú no puedes generar empleo, por ejemplo, en el campo, cuando tú estás viendo que es la Mara la que decide quién va a formar la planilla para corte, para la actividad en café, en caña. Son las Maras las que definen eso. ¿Qué puede ser una persona que dice, bueno, el emprendedurismo ya me entusiasmó y voy a poner este negocio? Y comienza a ponerlo y a la semana le cae encima la Mara pidiéndole la cuota, y por consiguiente esa pequeña empresita que se muere en un mes, 2 meses. Y yo te garantizo que había que hacer una investigación cuántas de las empresas de estas, de pequeñas y todo eso, se crecen y cuántas se mueren. Porque mientras no enfrentes el problema de seguridad, tanto en las zonas urbanas como en las áreas rurales, difícilmente vas a poder conseguir esa actividad económica que te garantice el empleo. No hay ninguna duda también, el empleo lo genera el sector privado. Necesitamos entonces inversión en áreas que implica valor agregado a los bienes que se van a producir, bienes que lo mejor es que sea para exportación y para los alimentos, el consumo interno. Hay que promover realmente la inversión externa, pero esa inversión externa les tenés que dar seguridad jurídica. Y ahí es donde el hecho de no tener corte, no tener fiscal, afecta esa situación en este momento. Los partidos tienen la obligación de decir entonces cómo van a hacer para enfrentar principalmente seguridad, reactivación de la economía para que los ingresos sean del Estado, pero también cómo va a hacer uso el Estado de esos recursos. Perdóname, pero tú tienes allí que gastas en salarios ahora muchísimo más que lo que tenías antes. Tienes que revisar esa situación. Tendrá la capacidad política el próximo gobierno para hacerlo. Y yo finalizo diciendo, la ciudadanía tiene que exigir que los candidatos presenten qué van a hacer, pero principalmente cómo lo van a hacer y con qué recursos lo van a hacer en un plazo determinado. Nadie está pidiendo que se resuelvan como por magia el problema de seguridad en un año. No, es un proceso complicado. Sí, pero desde un primer momento la ciudadanía debe estar clara. Y por último, que el ciudadano vote conscientemente, vote después de haber hecho reflexión y no votar simplemente en contra. Eso de decir, no, mira, como yo estoy en contra de todos los partidos, voy a votar por el que esté en contra de todo esto. Pero mira, y hacia dónde va, no importa. Podemos estar peor de lo que estamos ahora. No, pues entonces, ese tipo de decisiones me parece que son equivocadas. Creo que debe de ser a través de razonamiento y no de las emociones, aunque es evidente que las emociones son determinantes en una campaña electoral. Estoy finalizando el programa, me restan 3 minutos, pero quiero escuchar su intervención final. Juan Ramón, solo incorpora un elemento más si el tiempo lo permite, el rol del Tribunal Supremo Electoral para construir confianza en unas elecciones complejas y también siempre las presidenciales suelen ser tensas. Yo creo que
el Tribunal Supremo Electoral ha hecho un trabajo aceptable para los organismos internacionales, tanto la OEA como las Naciones Unidas y otro montón de organismos pertenecientes a agrupaciones de centro, izquierda y derecha, han dicho que las elecciones han sido más o menos libres. Sin embargo, han habido un montón de críticas en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo en las elecciones de alcaldes y de diputados en especial, que hubo unos que estaban arriba y después los pusieron abajo, algunos parece que fueron naipeados según estas elecciones, eso es lo que hay que corregir. Pero yo quiero hacer algunos, digamos, reflexiones de lo que esperaría yo y lo que le falta a los partidos. Mire, en el caso de Nayib Bukele tiene que concretar esa preferencia de redes sociales y de encuestas en votos. Y para eso necesita crear una estructura territorial nacional que tiene a medias con ganas, un poco con CD y nuevas ideas que está apenas construyéndose. Y necesita, por supuesto, el día D para la defensa del voto, que le cuiden las urnas. Eso para mí es fundamental. Y en la campaña tiene que demostrar que las redes sociales tienen tanta fuerza como los medios tradicionales porque va a tener menos dinero. Y en este caso, Arena y el Frente tienen sendas estructuras territoriales, tienen maquinarias electorales, van a poder cuidar el voto, pero en el caso de Callejas tiene que despegarse para mí de Arena. ¿Por qué? Porque dos expresidentes que han sido procesados es un gran lastre para Callejas, entonces él tiene que demostrar que es un candidato nuevo o limpio, como han dicho algunos partidos. Y por último, creo que con Hugo Martínez el Frente tiene que apostarle a recuperar por lo menos 300,000 votos de los que perdió el 4 de marzo. Y sin duda buscar ser por lo menos segundo, superar al que va en segundo y él ser segundo para competir en una segunda vuelta, porque ahí sí tiene posibilidades uno de los dos. Porque el problema que tiene Arena es de que en la medida en que ataca al Frente, crece Nayib, y en la medida en que ataca a Nayib, crece el Frente. Entonces Arena tiene que buscar la forma de mantenerse como segundo o llegar al primer lugar, y Nayib, por supuesto, de que no lo sobrepasen. Así que vamos a esperar la campaña. Coincido yo con Jorge y con Oscar, tienen que ser de propuestas. Ojalá que no sea esa campaña negra que estamos viendo a nivel de redes sociales y demás, y que la gente sepa votar sabiamente por el futuro del país, porque creo que hoy sí tenemos 3 opciones, no 2 como tradicionalmente ha sido. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Juan Ramón, Jorge, Oscar, ha sido un gusto iniciar la semana con ustedes y también tener sus lecturas y sus análisis de lo que viene en la campaña electoral. Nos vamos a volver a encontrar con más frecuencia en República para que la gente pueda tener esta lectura y estas interpretaciones que ustedes hacen de los fenómenos políticos y electorales y haciendo los contrastes, sobre todo el tema de las propuestas, creo que es fundamental ponerla en discusión y en referencia al público. Gracias por haberme acompañado y a ustedes, amigos, un agrado. Será hasta mañana 6:30.